eso es un tema por el que a nosotros los cristianos evangélicos nos critican mucho, ¿verdad? De que pedimos plata, de que en los canales cristianos, que las emisoras cristianas, que le mantenemos el estilo de vida al pastor, que el pastor anda en un carrazo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, eso no pasa en estas iglesias, en esta iglesia, eso en otras, ¿verdad? Nosotros no, en otras. Pero es cierto, ¿cuántos se han enfrentado a alguien que nos ataca a nosotros los creyentes en Cristo, los cristianos evangélicos, por la forma en que manejamos el dinero, por la forma en que hemos aprendido a manejar el dinero? ¿Cuántos han tenido enfrentamientos por eso? ¿Verdad? Yo hace muchos años fui objeto de bullying, de burlas por parte de colegas, ¿verdad? Que sabían que yo soy cristiano, que yo soy seguidor de Cristo, y pasaba todo el día burlándose de mí, específicamente un colega por el diezmo y por la ofrenda, y hacía chistes con el pastor y todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que actualmente esto es uno de los temas más importantes que tenemos que entender. Y yo no les voy a hablar de lo que a mí se me ocurra o de lo que yo quiero que ustedes piensen, sino que yo quiero, como siempre, ir a la palabra. Entonces, vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra del dar? Yo quiero convencerlos hoy de que el dar, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, no tiene que ver solamente con esto. Porque cuando pensamos en dar, en diezmos y en ofrendas, siempre nos imaginamos dinero. Yo quiero convencerlos a ustedes hoy a través de la palabra de que en realidad el dar tiene algo que ver, tiene mucho más que ver con nuestro corazón. Es algo del corazón. Padre Celestial, yo te pido en esta mañana, Señor, que tú llenes nuestra alma y nuestro entendimiento de tu Espíritu Santo, que tú abras nuestros ojos, Señor, y nos des luz para entender lo que tu palabra dice. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, no se la lleve el viento, sino que, como tu misma palabra lo dice, Señor, cumpla aquello para lo que es enviada. Señor, que podamos hoy entender lo que tú nos quieres decir y que esto pueda transformar nuestras vidas, Señor, y cambiar, Señor, en nuestro interior para que podamos cambiar, Señor, en el exterior también. Amén. ¿Habla la Biblia del dinero? ¿Ustedes creen que la Biblia habla del dinero? ¿Sí o no? ¿Creen que para Dios el dinero es importante? ¿Sí o no? Mucha gente pensaría, la Biblia, el dinero, como que no es un tema muy importante en la Biblia. Pues permítame decirles que la Biblia tiene aproximadamente 400 versículos de Génesis y Apocalipsis sumados entre los versículos que hablan del amor y los versículos que hablan de la fe. 400 versículos entre el amor y la fe. Pero si ustedes se pusieran a contar uno por uno los versículos que hablan sobre el dinero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, suman más de 2000 versículos. Cuando yo cuento 2000 versículos contra 400 del amor y la fe, que son temas muy importantes, que son temas trascendentales para nosotros como hijos de Dios, y digo, Dios nos dejó más de 2000 versículos en la Biblia que hablan sobre el dinero, eso quiere decir algo. Dios nos está diciendo que el dinero es importante, que para Él el dinero es importante y el manejo que hagamos del dinero es importante para Él. ¿Por qué es importante el dinero? Lucas 16:11. ¿Por qué es importante el dinero para Dios? Porque a Dios le interesa que aprendamos sobre el manejo del dinero. Lucas 16:11, ¿qué dice? Dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La primera vez que yo leí este pasaje, en realidad las primeras 50 veces que leí este pasaje, realmente no entendía lo que Jesús estaba hablando. Jesús aquí en Lucas 16 está hablando del reino de los cielos, está hablando de los principios del reino de los cielos, porque Él está predicando al pueblo de Israel, a los judíos, sobre el reino de los cielos. Su mensaje desde el principio, igual que el de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Arrepentíos, arrepiéntanse, cambien su pensamiento. Eso quiere decir arrepentirse, girar en 180 grados y caminar en una dirección totalmente contraria a la que llevo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces Jesús, ¿qué les estaba diciendo? No solo con esto del dinero, les estaba diciendo, yo les voy a enseñar una forma diferente de vivir. Yo les voy a enseñar una perspectiva diferente de las cosas y les voy a enseñar cómo es que yo y mi Padre queremos que ustedes vivan. Un reino diferente, una escala de valores diferente, un principio de reglas diferente, una serie de principios y reglas diferentes, un principio de vida diferente. Entonces Dios les está diciendo, Jesús les está diciendo, cambien su manera de pensar. Y en ese contexto les dice en Lucas 16:11, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? A veces como que este pasaje se le queda a uno, ¿cómo? En las riquezas injustas. ¿Cómo voy a ser fiel en riquezas injustas y para que me confíe en lo verdadero? Pero si vamos a otra versión, hay muchas otras versiones, pero hay una versión que dice, la Nueva Traducción Viviente, dice, si en las riquezas mundanas no fuisteis fieles o no han sido fieles, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? No está diciendo que las riquezas que nosotros tenemos son mundanas, son injustas, en el sentido de que son contaminadas, porque a veces usamos el término injusto o mundano como algo que está contaminado, algo que no tiene que entrar a nosotros, y en algunas circunstancias eso es cierto, pero aquí Jesús lo que está diciendo es que si en las riquezas de este mundo, ¿a qué se refiere? Pues obviamente al dinero. ¿Cuál es la riqueza de este mundo? El dinero y los bienes materiales. En aquella época eran otras medidas, eran monedas. Hoy usamos efectivo, usamos tarjeta de débito, tarjeta de crédito, usamos otro tipo de valores. Pero el principio es el mismo. Si en las riquezas de este mundo, que son las riquezas materiales, no aprendemos a ser fieles, ¿quién nos va realmente a confiar las riquezas espirituales? O sea, el Señor, ¿qué está diciendo? El Señor Jesús está diciendo que el manejo que nosotros hagamos de nuestro dinero afecta nuestra relación con Dios. Así, la forma en que tú manejas tu dinero está afectando tu relación con Dios. Yo puedo orar y puedo ayunar y leer la palabra y predicar y dar testimonio. Sí, todo eso está bien y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, son disciplinas espirituales. Pero si yo no aprendo a manejar el dinero como la Biblia me lo enseña, eso está afectando mi relación con Dios, aunque usted no lo crea. Entonces Jesús le está diciendo, si ustedes no aprenden a manejar las riquezas mundanas, las riquezas superfluas, las riquezas pasajeras, ¿cómo les voy a confiar las riquezas espirituales? ¿Cómo les voy a confiar la vida espiritual? En segundo lugar, un versículo antes, Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más alto, en lo más es fiel, y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. A veces entendemos este pasaje, o la interpretación que tradicionalmente se le da a este pasaje es que si yo administro bien 100 colones, o un trabajo pequeño y lo hago bien, Dios me va a poner en un trabajo más mayor, más alto, más grande. O que si administro bien una cantidad pequeña de dinero, Dios me va a dar más dinero. Eso puede ser cierto, pero puede ser que no. A veces hemos crecido con la idea de que Dios me tiene que prosperar económicamente porque soy hijo de Dios. Y eso no es cierto. Ahora, no es que estoy deseando que ustedes no crezcan y no prosperen económicamente, pero recuerden que la prosperidad de Dios es integral. Dios quiere que ustedes prosperen en todas las áreas y a veces nos enfocamos solamente en lo económico y nos enfrascamos solamente en lo económico. En realidad, sí, si tú eres un buen administrador, Dios te va a bendecir. Si tú siembras correctamente, Dios te va a bendecir. Pero este pasaje lo que está diciendo es lo mismo que dice el pasaje que sigue. Que si yo aprendo o que si yo reflejo en mi manejo del dinero, en el manejo que yo hago de mis riquezas, en el manejo que yo hago de mis bienes materiales, fidelidad, y lo hago conforme a la palabra de Dios, que ahora vamos a ver cómo es que se hace, entonces Dios me va a dar cosas más altas. Y eso no se refiere necesariamente a dinero, se refiere a dones espirituales, a crecimiento espiritual, a comunión con Él. Entonces,
El manejo que yo hago de mi dinero es una expresión externa de mi condición espiritual interna. ¿Qué estoy diciendo? Que la forma en que yo manejo mi dinero está reflejando lo que yo soy por dentro, es correcto. La forma en la que tú manejas tu dinero, la forma en que administras tus bienes materiales, está reflejando tu condición espiritual interna. Por tanto, la forma en que administras los bienes que Dios te dio es una fuente de testimonio para los que te rodean. Si no estamos sabiendo administrar nuestro dinero, si no estamos siguiendo los principios del reino para el manejo de nuestros bienes materiales, no estamos dando el testimonio que Jesús quiere que demos. ¿Okay? Entonces, número uno, mi manejo del dinero, el manejo que yo hago de los bienes materiales afecta mi relación con el Señor. Uno. Y dos, es un reflejo de mi condición espiritual interna. Número tres, ¿por qué el dinero es importante para Dios? Número tres, porque no hay ninguna otra cosa, no hay ningún ente en este mundo, no hay ninguna sustancia, ningún elemento en este mundo actualmente, hoy siglo XXI, que compita más con Dios que el dinero. No hay ningún otro. El dinero es la principal fuente de competencia con Dios que tenemos nosotros como humanidad, el globo terráqueo. Porque la gente anda buscando hoy en día su placer, su gozo, divertirse. No son cosas que necesariamente están malas, pero la gente anda detrás del dinero. Es lo más importante para el mundo hoy, el dinero. Todo se mueve por dinero. Entonces, Dios sabe que nosotros estando en este mundo, estamos propensos a caer en esa trampa y a que el dinero se vuelva en el primer competidor contra Dios. Ejemplo muy sencillo, trabajamos todo el día, a veces excesivamente. ¿Por qué? Porque hay que pagar esto, porque hay que pagar lo otro, porque tengo que suplir esta necesidad, porque quiero tener esto, porque quiero tener lo otro. ¿Y qué es lo que nos dicta la sociedad? Tienes que tener esto, tienes que comprar aquí, tienes que comprar allá. Y cómpralo fácil, en cómodas cuotas y con este plan y solo bueno. ¿Sí? Entonces, eso nos empuja a querer y querer y querer tener cosas que muchas veces no necesitamos. Y entonces nos vemos en una carrera por el dinero para tener cosas. A veces nos perdemos en el camino, perdemos la perspectiva y empezamos a descuidar nuestra vida espiritual por trabajar, por hacer dinero, por suplir necesidades. A veces por las cosas urgentes que hay que suplir, se nos olvidan las más importantes. Entonces, Dios sabe que tenemos que tener muy claro cómo manejar nuestro dinero, que tenemos que tener muy claro cuál es la posición que el dinero tiene que tener en nuestras vidas, porque si no se va a convertir en un competidor contra Dios. Y Jesús dijo que nadie puede servir a dos, ¿qué? Señores. O sirve al uno y aborrece al otro, o sirve al otro y aborrece al uno. No se puede servir a dos señores. No puede haber dos primeros lugares en tu vida. Y siempre hay uno. Y si tú no escoges quién está en primer lugar, alguien va a escoger por ti quién va a estar en primer lugar. Y eso se llama, ¿cómo se llama cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestra vida? Se llama idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Entonces, el dinero es el principal competidor por el lugar de Dios en nuestras vidas. Así que analicémoslos. Como dicen por ahí, al que le caiga el guante, que se lo plante. Porque todos tenemos que analizar esto. Todos. Porque todos hemos pasado por ahí. Y se los digo por experiencia propia. Y mantener el afán por las cosas materiales en este mundo, en esta sociedad que nos empuja a tener que ser así, a que tienes que tener esto. Es que usted no tuvo esto de chiquito, se lo tiene que dar a sus hijos. Es que usted no tuvo esta oportunidad, se la tiene que dar a sus hijos. Esas cosas en principio están bien porque Dios quiere bendecirnos. Pero cuando ese afán se convierte en lo más importante y yo quiero lograr tener cosas que yo no tuve para que mis hijos las tengan, podríamos estar cayendo en la trampa del enemigo y poniendo al dinero en primer lugar. Cuarto lugar, ¿por qué es importante el dinero para Dios? Bueno, ya se los mencioné de alguna otra forma. Gran parte de lo que hacemos durante el día tiene que ver con dinero.
¿Desde qué momento del día hasta qué otro momento del día tenemos que hacer cosas relacionadas con el dinero? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos levantamos para ir ¿a qué? A trabajar para hacer dinero. Hay que desayunar y para desayunar necesito ir a comprar el pan y los huevos y la leche. Después tengo que echarle gasolina al carro, o tengo que pagar el bus, o tengo que coger el tren, o tengo que pedir el Uber. Dinero. Llego al trabajo a trabajar, tengo que almorzar, tengo que trabajar. Llego a la casa, hay que pagar cuentas, hay que ir a hacer el súper, que hay que pagar el agua, que se dañó el techo, hay una gotera. Con estos diluvios que se vinieron en esta época de huracanes terribles, yo creo que no hubo casa que se salvara, ¿verdad? Todas las casas se inundaron, ¿verdad? O muchas casas se inundaron. Bueno, la casa que mi esposa y yo teníamos, que la acabamos de vender, el muchacho dijo, el cuarto de mi hija, que fue donde la hija de él estaba, parece una piscina, y se inundó toda, entonces tuvimos que ir a arreglar. Entonces, con estos aguaceros, todas las casas dañaron. Entonces, todo el día pasamos en eso, todo el día pasamos en cosas que tengan que ver con el dinero, pagando, recibiendo, comprando, distribuyendo. Entonces, estamos inmersos en un mundo que se maneja a partir del dinero. Entonces, Dios quiere que aprendamos a manejarlo. Recuerden, la forma en la que usted maneja su dinero puede ser un buen testimonio o puede ser un mal testimonio para la persona que lo rodea. Usted puede hablar muy bonito de Dios. Usted puede evangelizar muy bonito. Usted puede hablarle del amor de Dios a la gente. Pero si una persona ve que no manejas bien tu dinero, que amas el dinero más que a Dios, que eres avaro, que no eres generoso, que te afanas por el dinero más que por otras cosas, dice, pero qué raro, este discurso no me calza. Entonces recordemos, esto es muy importante, porque hoy en día la gente que no conoce al Señor, que no ha tenido la revelación del Espíritu Santo de Jesucristo, que no tiene al Señor en su corazón, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, que no ha resucitado una vida espiritual como lo hemos hecho nosotros. Gloria a Dios. Espero que todos los que están aquí, y si no, hoy es la oportunidad para que Cristo te dé vida espiritual. Bueno, pues las personas que no tienen esa vida espiritual no van a recibir, ya están cansadas de vivir un mensaje repetitivo y repetitivo, se ha dicho muchas veces, y hay que cambiar el estilo. Tenemos que empezar a ser más vivenciales y a transmitir eso que está en nosotros, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros actos. Y una de las cosas que la gente ve es nuestra actitud con el dinero. Ok, seguimos. Entonces, ¿por qué debemos dar? Y cuando hablamos de dar aquí en la iglesia, muchas veces automáticamente pensamos en diezmos, en ofrendas, en la siembra para el terreno, en soldaditos. Volvemos al principio, un tema de números, un tema de dinero, un tema de billetes, de efectivo, cuando hablamos de dar. Pero yo quiero, como les dije, convencerlos que el dar es un asunto del corazón. A Dios lo que interesa, lo que le interesa es el corazón que tenemos cuando hacemos las cosas, la actitud con la que hacemos las cosas, lo que hay adentro, qué nos motiva, qué es lo que está impulsando ese acto de dar. Entonces el dar se convierte en algo más que simplemente depositar una cantidad de dinero, se convierte en algo del corazón. Y en ese sentido, yo he querido desde hace tiempo empezar a cambiar el término dar, el término diezmo, el término ofrenda, por un término del corazón, por generosidad. Porque si yo tengo un corazón generoso, si hay generosidad en mi corazón para dar, ya yo no me tengo que estar preocupando si doy el 10%, que di el 9%, que me falta esto, que ya di lo que tenía que dar y no puedo dar más. Porque cuando hay generosidad, cuando el Espíritu Santo forma esa generosidad en mi corazón, planta esa generosidad en mi corazón, cuando mi relación con el Señor me lleva a ser generoso porque entiendo lo que Él dice en su palabra y lo que Él hizo por mí, y ahora lo vamos a ver.
Entonces ya yo no tengo que andar sacando números de cuánto estoy dando. Yo simplemente doy. Simple y sencillamente doy. Ok, ¿por qué debemos dar? Hechos 20:35. Este es un pasaje muy interesante. Si quieren lo pueden ir a buscar. Hechos 20:35. ¿Qué dice Hechos 20:35? Esto es Pablo. El apóstol Pablo, ya no era Saulo, bueno, seguía siendo Saulo, pero ya su nombre se había cambiado a Pablo, ya le había tenido un encuentro con el Señor y se convierte en el primer misionero, ¿verdad? Que sale de Jerusalén, que sale del pueblo de Israel, que sale a predicarle a los gentiles, Pablo, el apóstol Pablo, y él está hablando a una iglesia, ¿verdad? Y les dice: recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Palabras del Señor Jesús. Ok, pregunta. ¿Estas fueron palabras que dijo quién? ¿Quién dijo esto? Pablo dijo que quién había dicho más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesús. Ok, entonces quien dijo más bienaventurado es dar que recibir fue el Señor Jesús. Pablo nada más lo estaba citando. Ok, vamos a ver cuánta Biblia saben. ¿Quiénes dicen que estas palabras de Jesús estaban en Mateo? Ninguno. Ok. ¿Cuántos dicen que están en Marcos? Porque si las dijo Jesús, tienen que estar en alguno de los evangelios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuántos votan por Lucas? No. ¿Juan? ¿O estaban en los 4? ¿O en los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas? ¿En cuál evangelio están estas palabras? ¿Saben en cuál? En ninguno. En ningún evangelio están estas palabras. Ya yo lo investigué. ¿Y por qué no están? ¿Y por qué es importante que no estén en ningún evangelio? Por la siguiente razón. Cuando uno dice, por ejemplo, ay, es que como decía mi abuelita, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cubre. Eso no está escrito en el testamento de mi abuelita o de mi abuelito, ni en el evangelio de mi abuelita, ni el evangelio según San Luis Daniel, ¿sí? ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué usaría ese término? Si yo digo eso, si yo digo como decía mi abuelita, es porque mi abuelita decía ese dicho tantas veces y lo usaba tanto que ya era algo propio de ella, ya era un dicho de ella. Ok, Pablo está diciendo lo mismo. Y Pablo no estuvo con Jesús, entonces él lo había escuchado de los otros apóstoles, de Juan, de Pedro, de Mateo, de Jacobo. Entonces el hecho de que esto no esté en ningún evangelio registrado, quiere decir que es tradición oral que se transmitía por boca de uno a otro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué es lo que quiero llegar? Que esto es algo que Jesús decía una y otra vez. Era un dicho del maestro. Si era un dicho del maestro, era algo que él decía constantemente y que él vivía constantemente. Entonces, esto es un estilo de vida. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, sabemos que Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ahí hay una primera muy buena razón para dar, porque fue una orden del Señor Jesús. Es mucho mejor dar que recibir. Tenemos que entender eso. Segundo, sigamos. Lucas 6:38. Dice la Biblia en Lucas 6:38, dad y se os dará. Es más, vamos a buscarlo, porque este es un pasaje muy importante. Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. ¿Cómo hay que dar? Medida buena, o sea, buena. O sea, no hay mezquina, escasa, medida buena. Apretada, ¿verdad? Apretada, remecida y rebosando. ¿Qué es apretada, remecida y rebosando? Eso es como cuando usted
Me imagino que los que pintan ya canas aquí se acuerdan que antes uno iba a comprar el arroz y los frijoles a los almacenes, ¿verdad? Eran como, entonces tenían los granos como en unas bateas de madera y de ahí los sacaban. Entonces el vendedor, yo me acuerdo, yo iba con mis papás allá a Tres Ríos a comprar arroz y frijoles y azúcar así, ¿verdad? Entonces cogían una bolsita y le echaban el arroz en la bolsita y lo pesaban. Entonces yo me acuerdo que para que cupiera bastante en la bolsita lo apretaban y lo hacían así para que se acomodara, ¿verdad? Bien apretado y que se salía rebosando. Eso es lo que Dios quiere decir aquí. Bien apretado, bien acomodado, acomódelo bien, remésalo, ¿verdad? Bátalo para que quepa más. Así es como tenemos que dar, ¿verdad? No dar, ay sí, ya di, no, ya no más, no, ya ahí no cabe, no, hasta que de verdad no quepa nada. Apretada, remecida, rebosante, que se salga. Dice el 6:38. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué quiere decir esto? Que en la forma en que yo aprendo a dar generosamente, entonces empiezo a recibir, ¿verdad? Pero a veces queremos recibir y no aprendemos a dar. Esto de dar, ser generoso, es una disciplina espiritual, igual que la oración, igual que la adoración, igual que el ayuno, igual que el estudio de la palabra, igual que el servicio en la iglesia o afuera de la iglesia. Es una disciplina espiritual y hay que aprenderla. Entonces, la Biblia dice, dad y se os dará, pero muchas veces interpretamos esto, los que pueden ver la lámina, ¿verdad? Entonces, que dar y se os dará es en el matrimonio, va a ver quién le da más al otro, pero no se trata de eso. Se trata de tener un corazón generoso. ¿Y por qué Dios nos advierte tanto sobre el dar con un corazón generoso? Vamos por favor a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, uy, qué cosas más feas, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿verdad? Así como que cosas que vemos como muy malas, ¿verdad? Y suena muy sucio y muy contaminado. Pero termina diciendo que hay que más hacer morir. Y la avaricia. De repente en una lista de pecados morales que suena muy fuerte, que suena muy grotesca, ¿verdad? Fornicación, impureza sexual, malos deseos. De repente el apóstol pone la palabra avaricia. ¿Por qué? No hay pecados peores que otros. Para Dios el pecado es pecado y espiritualmente son iguales. Las consecuencias pueden ser diferentes, pero el pecado es pecado, eso es otro tema. Pero el punto es que en esta lista el apóstol pone claramente que tenemos que hacer morir en nosotros lo terrenal, lo carnal, e incluye ahí la avaricia. Dice, porque es que la avaricia es idolatría. Y ya habíamos visto que Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, porque eso es idolatría. Entonces, el Señor claramente nos está enseñando que nosotros debemos aprender a ser generosos para que hagamos morir así lo terrenal, la avaricia, parte de lo terrenal, parte de lo carnal en nosotros es la avaricia. Tenemos que huir de la avaricia. La avaricia es un pecado que Dios aborrece igual que cualquier otro, pero la avaricia es un pecado tan mezquino que daña tanto, que se ve tan feo, ¿verdad? El ser agarrado, el ser codo, el no querer ayudar, el no querer extender la mano. Es algo que tenemos que hacer morir en nosotros, porque es algo que naturalmente va a surgir de nuestra carne, porque es parte de la naturaleza humana ser avaro y querer acumular y no querer ser generoso. Tenemos que hacer morir eso, tenemos que tener una clara intención de hacer morir eso. ¿Y cómo hacemos morir las obras de la carne? Viviendo en el Espíritu, ¿cierto? Ya lo estudiamos y lo hemos visto mucho. Entonces el apóstol Pablo dice también en Romanos que andemos conforme al Espíritu y vivamos en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Bueno, ¿cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros como la avaricia? Andando en generosidad espiritual. O sea, en generosidad que venga del Espíritu Santo en nuestro corazón. Tenemos que aprender a ser generosos. ¿Ok? Vean, vamos a una historia que está en Lucas 12.
Esta historia probablemente todos la conocen. Lucas 12:16. Jesús está enseñando sobre la codicia, la avaricia. Dice, también les refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, o sea, la tierra, su finca, digamos, su quinta, había producido mucho, o sea, tuvo una cosecha extraordinaria. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Hasta ahí todo está bien. Ok, Jesús está hablando de un hombre rico. ¿Dice que era malo que fuera rico? No. ¿Dice que era pecado o era malo o estuvo mal que su tierra produjera mucho? No, tampoco, porque a Dios se complace en bendecirnos y en prosperarnos cuando estamos listos. Y el rico se pregunta una cosa, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? O sea, él estaba preocupado porque tenía mucha cosecha y no tenía suficiente lugar donde almacenar su cosecha. Hasta ahí todo está perfecto, no hay ningún problema. Dios no condena eso. El problema es lo que el rico se responde a sí mismo. ¿Y qué dice? Dijo, esto es lo que voy a hacer. Entonces es un hombre rico, una cosecha que produjo mucho, tiene exceso de cosecha y tiene graneros o tiene almacenes donde no le cabe. Dice, ¿ahora qué hago? Y él se queda viendo lo suyo nada más. Eso es avaricia. No piensa en los demás, no ve más allá. Todo es para mí. Dice, no me cabe y dice, se le prende el foco. Ahí está el error y eso es donde tenemos que tener cuidado. Esto voy a hacer. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todo para mí. Todo para mí. Todo yo, todo para mí. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Cualquier semejanza con el estado actual de la humanidad es mera coincidencia. En vez de ser generoso, en vez de decir, ok, tengo exceso de fruto, no lo necesito porque tengo suficiente para mí, no me cabe, lo voy a dar a los pobres, para que lo vendan y suplan alguna necesidad, no sé. Tantas cosas que se pueden hacer cuando uno tiene exceso de bendición o cuando uno tiene sobreabundancia, que es lo que Dios quiere que tengamos. Pero él dijo, todo esto es para mí. Entonces, boto mis graneros, era más complicado, incluso tenía que botar los graneros, hacerlos más grandes y guardar el fruto. Era más fácil repartirlo y ser generoso. No se iba a morir de hambre por regalar el exceso de fruto. No se iba a convertir en pobre solo por dar lo que le había sobrado en su fruto o lo que había dado en excedente. Pero él decide almacenarlo, amontonarlo. Y ese es el principio que Jesús nos enseña aquí. No tenemos que amontonar riquezas en este mundo. No tenemos que pretender amontonar bienes materiales en este mundo. Los bienes materiales, las riquezas que Dios nos da, el dinero, el trabajo, el fruto de nuestro trabajo y los bienes materiales que tenemos no son para almacenarlos, no son para acumular y acumular y acumular y acumular. Si estamos pensando así de que quiero tener para acumular y para comprar y para tener esto, estamos pensando equivocadamente. Ahí es donde dice Jesús, arrepiéntanse, cambien su perspectiva, vivan con perspectiva de eternidad. Porque el acumular, el amontonar es avaricia, eso Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque si Él nos bendice, es para que seamos de bendición a otros, porque así funciona el reino de los cielos. Así funciona el reino de los cielos. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué dijo él? Está listo, ya yo tengo lo que ocupo, no me importan los demás, yo me quedo aquí de cuatro pasos, de panza, cruzado de brazos, ¿verdad? Con la pierna cruzada, asoleándome como si estuviera en la playa y ya, se acabó mi problema, ya yo tengo lo que necesito. Nunca pensó en los demás, solo en él. Y qué absurdo,
Porque ¿qué pasó? Eso es una parábola, es una historia, esto no necesariamente sucedió. Jesús lo que nos estaba era tratando de enseñar un principio. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has almacenado, lo que has amontonado, ahora ¿quién se lo va a dejar? De nada le sirvió. Cuando Jesús dice necio, es muy importante que entendamos esto. Cuando Jesús dice necio, que le dice al rico necio, no es la palabra tica, necio, ¿verdad? De majadero, de que no moleste tanto, de que no machaque tanto, ¿verdad? De que no sea tan insistente. No, la palabra necio es aquel que vive sin perspectiva de eternidad. El necio es aquel que dice en su corazón que Dios no existe. O aunque diga con su boca que Dios existe y lo mencione, en su corazón, en su vida, vive como si Dios no existiera. Eso es un necio. Entonces, Jesús no solo nos está enseñando que no debemos amontonar, que tenemos que ser generosos y lo que Dios nos da, darlo a otros, ser de bendición a otros que necesitan. Porque siempre hay alguien que necesita más que uno. Uno dice: ay no, yo tengo tantas necesidades. Pues no, siempre te aseguro que siempre vas a encontrar a alguien que ocupa más que tú. Entonces Jesús además nos está diciendo: no seamos necios, no vivamos con perspectiva terrenal, como si lo que tuviéramos aquí, nuestros bienes materiales, fueran todo lo que importa. Tenemos que vivir con perspectiva de eternidad. ¿Qué dijo Jesús? No hagan tesoros en la tierra, no acumulen tesoros aquí en la tierra, porque aquí todo se pudre, aquí se lo come la polilla, aquí se lo roban, todo se queda aquí. Acumulemos tesoros en los cielos. ¿Y qué es acumular tesoros en los cielos? Vivir de acuerdo al Espíritu Santo, vivir de acuerdo a los principios del reino. ¿Cuál es uno de esos? Ser generoso, no acumular, no amontonar. Amén. Muy bien, pero no se trata solo de dar, sino que Dios quiere que nosotros aprendamos a dar con la actitud correcta. ¿Cómo debemos dar? Ok, lo primero que tenemos que dar, o la primera forma en la que tenemos que dar, la primera actitud con la que debemos dar, el primer paso para dar adecuadamente es dar con amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos nos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que entregó a su Hijo, que nos dio a su Hijo, para que fuéramos salvos. Entonces, por amor, Dios entregó a su Hijo, se hizo hombre para morir por nosotros. Yo no conozco y creo que nunca vamos a conocer, porque no existe ningún acto mayor de generosidad que eso. Esa cruz, representada en esa cruz de madera, esa cruz es el símbolo de amor más grande que existe. Y eso fue el mejor acto de generosidad. Entonces, ¿cómo vamos a ser mezquinos? Tenemos que dar con amor. Ustedes saben que Dios es soberano. Y voy a plantear una situación hipotética, algo que no pasó, pero digamos que pudo haber pasado. Dios creó al hombre y quería tener comunión con el hombre. Adán y Eva pecan, desobedecen, pierden comunión con el Señor, mueren espiritualmente, son separados de Dios y expulsados del paraíso. Todos conocemos la historia. Y ahí empieza el viacrucis de la humanidad, lejos de Dios. Y Dios ya desde antes tenía un plan, pero empieza a ejercer ese plan y a hacer grandes esfuerzos para alcanzar a la humanidad a través de Abraham, Moisés, los profetas, hasta que llega el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento perfecto del nacimiento de Cristo Jesús y su muerte en la cruz. Dios trata de alcanzar al hombre. Cuando Dios hace su esfuerzo, si lo podemos decir así, porque Dios no tiene que hacer esfuerzos, humanamente hablando, por alcanzar la humanidad, Él dice: estos muchachos me salieron chuecos, pecaron, pero yo los amo y los quiero alcanzar. ¿Cómo hago para alcanzar su salvación? Entonces empieza a pasar lista y a revisar, a ver, ¿quién puede ir a ayudarme con esta misión? ¿Quién puede ir a rescatar a la humanidad? ¿Quién puede ir a salvar?
a esta humanidad que se perdió porque pecó. Él pudo haber escogido el segundo mejor del cielo, el tercero mejor del cielo, hasta el cuarto mejor del cielo. Algún arcángel, algún ángel o alguno de los ancianos que habla Apocalipsis o de los seres vivientes. No sé, tantas cosas que no conocemos de allá arriba. Y Dios, siendo soberano, pudo haber elaborado un plan en el que, mandando a cualquier otra persona o cualquier otro ser que él hubiera creado, hubiera ejecutado el plan de salvación para la humanidad. ¿Lo pudo haber hecho? Yo creo que sí. Nunca sabremos, y esto, como les digo, es algo hipotético. Pero imagínense que Dios pudo haber mandado a cualquiera para salvar a la humanidad. Pero Dios dijo: voy a mandar lo mejor que tengo. Voy a mandarme yo mismo, y mi hijo unigénito, que era su misma esencia, su misma sustancia, lo encarnó en un bebé, y él fue el que vino a morir en la cruz. Eso es generosidad. Cuando tú puedes dar menos de lo que tienes, estás generoso. Sacar el segundo mejor billete, o sacar tu segundo mejor esfuerzo, o dedicar tu segunda mejor parte del día para alguien o para la obra, está bien, lo estás haciendo. Pero cuando tú dices: voy a sacar lo mejor que tengo, voy a dar lo mejor que tengo, voy a dar esto aunque me cueste, fue lo que hizo Dios. Él dio lo mejor. Y por tanto nosotros tenemos que dar lo mejor, porque eso demuestra que estás dando con amor. Amén. Primera de Corintios 13:3 dice: y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, todos mis bienes, uy, qué carga, qué generoso. Pero el apóstol dice: pero no tengo amor, nanay, nanay, de nada me sirve, no le cuenta, ¿verdad? Eso es como cuando usted en la escuela o en el colegio, como cuando usted hace una tarea, ¿verdad? O uno ve que los chiquillos hacen la tarea. Es como que usted lleve la tarea y la lleve bien hecha, pero la lleve llena de tachones y de borrones y el nombre, la letra fea. ¿Qué dice el profesor? De ahí sí, hizo la tarea, ¿verdad? Hizo bien la tarea, pues las respuestas están correctas, pero no le puso cariño, la hizo fea, la hizo a la carrera, la hizo sin ganas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si vamos a hacerlo, hagámoslo de corazón, con amor, como que de verdad nos importa, con cariño. Entonces hay que dar con amor. Hay que dar como si fuera adoración a Dios. Números 18:24, se los pongo ahí, no lo busquen. Eso es Dios hablando a Moisés: porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel. Está hablando a los levitas, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. No vamos a ahondar en eso, pero ya sabemos que el diezmo en el Antiguo Testamento, el diezmo en la ley de Moisés, era para los levitas que no tenían tierra, entonces no tenían forma de mantenerse, el pueblo los sostenía con los diezmos. Pero lo que quiero resaltar no es eso, lo que quiero resaltar es el término ofrendas sagradas al Señor. Los diezmos, que son, digamos, la imagen de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra generosidad hoy en día, los diezmos en el pueblo de Israel, que sí eran muy estrictos, eran ofrendas consagradas. Cuando dice sagradas al Señor, pongámosle el término consagradas para que lo entendamos mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que eran ofrendas dedicadas, ofrendas exclusivas para Dios, dirigidas a Dios. Entonces, nuestra actitud a la hora de dar tiene que ser con un acto de adoración, tiene que ser como un acto de adoración profunda. Cuando yo doy de mis bienes materiales, mis ofrendas, de mi tiempo, de mis ofrendas, de mi trabajo, un terreno, cualquier bien material que estés dando a la obra del Señor, lo tienes que hacer como un acto de adoración. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia entre el momento en que yo saco mi dinero y lo deposito en la canasta, en el alfolí, en el altar. No hay ninguna diferencia entre esto y cuando levanto mis manos en un canto de adoración, o cuando me arrodillo a pedir interceder por alguien, o cuando estoy estudiando la palabra. No hay ninguna diferencia, son actos de adoración. Pero a veces tendemos a desvincular esto de nuestra vida espiritual y no es así.
esto es un acto de adoración. Amén. Entonces, y además, con amor, como un acto de adoración y con gratitud. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:16 que siempre tenemos que estar gozosos y que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y yo quiero que me acompañen a 2 Corintios 9:7. Este es un pasaje que ya conocemos. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Bueno, del 6, ¿qué dice el 6? Esto es Pablo hablando a los corintios. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es un principio del reino. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Cuando dice ni por necesidad es ni por obligación. Nadie está obligando, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando tú das a la obra, a un hermano que necesita, a los pobres, tienes que hacerlo con alegría en el corazón, porque eso es lo que Dios ama. Dios no quiere ver que des un montón de dinero. Dios no quiere ver que seas liberal nada más, aunque eso es parte de la obra de Dios en uno. Pero Dios quiere que lo des con alegría. Y a veces hemos menospreciado todo el acto de dar y de las ofrendas y de la generosidad como si fuera una parte menos importante de la vida espiritual, o como si fuera una parte menos importante del culto, como si fuera el momento en el que nos da tiempo para que los que llegaron tarde se acomoden y nos saludemos y así ahí van. No, esto es parte de la adoración a Dios y tiene que ser con gratitud y con alegría, con verdadero gozo, ¿sí? Como cuando danzamos. ¿Okay? Y además, bueno, entonces sabemos, con amor, como un acto de adoración, con alegría en el corazón, porque eso es lo que Dios ama, y con integridad. Vean lo que les dijo Jesús a los fariseos, ya esto lo conocemos, no lo busquen. Mateo 23:23, ahorita se los ponen ahí. Ay de vosotros, cuando Jesús decía, ay de vosotros, o cuando decía, miren que, eso es porque, eso es una señal, una bandera roja que dice, aquí va a decir algo grueso, ¿ok? Entonces Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Y por qué les dijo hipócritas? Porque diezman la menta, el anís y el comino. ¿Qué quiere decir eso? El anís, la menta y el comino eran hierbas y plantas muy pequeñitas, ¿verdad? Por eso la gente a veces dice, me importa un comino, porque un comino es una cosita chiquitita. Entonces, estas eran cosas muy pequeñas. Entonces los escribas y los fariseos eran tan legalistas y tan religiosos que ellos sacaban el diezmo de todo, hasta de lo más mínimo. Y decían, qué cargas que somos porque diezmamos de todo y cumplimos con la ley. Pero Jesús les está diciendo hipócritas. ¿Por qué? Porque a que cumplían con la ley, vean lo que les dice. Pero dejáis lo más importante de la ley, porque la ley no era que cumplieran con normas. La ley, el espíritu de la ley es que la gente viviera conforme al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Y qué les dice Jesús? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús, ¿qué está diciendo? No, el diezmo hay que darlo, o sea, hay que ser generoso, hay que ofrendar, hay que cumplir con lo que está establecido, pero lo más importante es la integridad. Si yo diezmo y ofrendo y soy muy generoso, entre comillas, y doy mucho, pero mi vida es un desorden y no vivo de acuerdo a la palabra de Dios, de nada sirve. O sea, nada estoy ganando. Entonces, al Señor le importa también que nosotros seamos íntegros en nuestra forma de ser, íntegros en la forma de manejar nuestro dinero, íntegros en la forma de comportarnos, que seamos de una sola pieza. La justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que a Jesús más le interesa, nuestro corazón, que sea un corazón recto el que da. No doy por cumplir o para que me vean. No doy por cumplir o para que me vean. Entonces, ¿cómo debemos dar? Con una actitud de amor, como un acto de adoración, con alegría en nuestro corazón y en integridad. Tenemos que ser íntegros. De otra suerte nuestra ofrenda no va a servir de nada.
¿Cuáles son las bendiciones de dar? Porque también hay bendiciones en dar, en ser generoso, y tenemos que entender. El dar aumenta nuestra intimidad con Cristo. Cuando nosotros aprendemos a ser generosos, nuestro corazón se acerca al suyo, porque Jesús era generoso. Ustedes saben que Jesús y sus apóstoles tenían un fondo para los pobres, ¿verdad? Tenían una bolsa, ¿verdad?, que la administraba Judas, y lo sabemos porque la Biblia dice que Judas se robaba de esa plata. Pero bueno, era un dinero que tenían los apóstoles y Jesús en su ministerio destinado para los pobres. Entonces Jesús tenía una actitud generosa siempre. Entonces el ser generoso, el dar, acerca nuestro corazón al corazón de Dios. También madura nuestro carácter. Aprendemos a crecer espiritualmente cuando empecemos a ser generosos y despojarnos de algo que de por sí no nos pertenece. Y ahora se los voy a demostrar. Y obviamente, cuando yo soy generoso, hago lo que estaba hablando antes. Empiezo a acumular tesoros en el cielo. Empiezo a sembrar en el lugar correcto. Empiezo a acumular mis bienes, mi pensión, mis ahorros en el lugar correcto, que es en la eternidad. ¿Sí? Y hay un ciclo. Si yo doy, Dios me bendice para proveer mis necesidades, pero me dan abundancia para darle a otros. Entonces yo doy y Dios me provee para mis necesidades, me sobreabunda y tengo para dar. Entonces, si yo aprendo a vivir en la generosidad del Espíritu Santo y aprendo el ciclo de la bendición, el ciclo de la generosidad, siempre voy a tener para dar. Y nunca voy a tener necesidad de lo que realmente necesitamos. Jesús es muy claro. Él se comprometió en Mateo 5 a que no íbamos a tener falta de ninguna cosa que necesitáramos, ¿verdad? Techo, comida, vestido. Él se comprometió a que si buscamos su reino, Él nos garantiza que nos va a suplir esto. ¿Sí? Lo demás es ganancia. Allá cada quien verá su relación con Dios, que Dios quiere darle a cada uno. Pero el ciclo de la generosidad es importante, porque si yo aprendo a dar, entro en un ciclo del que nunca salgo, porque siempre voy a tener para seguir dando, no para acumular como el hombre rico. ¿Sí? Ok. Y ahora venimos a la pregunta más controversial de toda la historia de la iglesia evangélica moderna. ¿Cuánto debemos dar? ¿Cuánto debemos dar? Qué buena pregunta. Algún día espero que tengamos la madurez suficiente en el cuerpo de Cristo para que no tengamos que preguntar esto, porque todo el mundo da tan libremente, da generosamente y da sin importarle, que ya nadie se preocupa si estamos dando el 10 o el 15 o el 20 o el 5. Ok, pero ¿cuánto tenemos que dar? Para entender cuánto tenemos que dar, vamos a al primer libro de Crónicas 29. Capítulo 11. Este versículo es fundamental para que podamos entender cuánto tenemos que dar. Primero de Crónicas 29:11. David está a punto de morir y lo sabe. Su sucesor va a ser Salomón, su hijo. David diseñó los planos del templo. Él diseñó el templo y quiso construir un templo para el arca de Dios, un templo para el Señor, para Jehová, donde estuviera el arca del pacto, porque estaba en una tienda, ¿se acuerdan? Por muchos años en un tabernáculo en el desierto, y cuando el pueblo entra a la tierra prometida, el arca viajaba de un lugar a otro muchas veces, dependiendo del sumo sacerdote, y estaba siempre en tiendas. Y David dijo: no es posible que yo tenga un palacio lujoso y que el arca de Dios, la presencia de Dios, esté en una tienda. Entonces él decide construir un templo para el Señor, pero Dios no le da permiso de construirlo. Él hace los planos, él diseña todo, arma toda la logística, ¿verdad? Y le entrega los planos a Salomón, su hijo, que es quien finalmente construye el templo. En este momento estamos en un traspaso de poderes. David está a punto de morir y le está cediendo el reino a su hijo Salomón. Y le pide al pueblo ofrendas para el templo, ofrendas para construir el templo. Ok, y vean lo que dice David.
Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y ojo lo que dice el 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién vienen las riquezas? De Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces dice que todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son de Dios. Y todo lo que tenemos viene de su mano. Él da las riquezas, Él da el poder, Él da la fuerza, Él domina sobre todo. Él es el que controla tu salario. Él es el que controla tus ascensos, no es tu jefe. Él es el que te suple, no el Estado. Él es tu proveedor, no tu papá, ni tu mamá, no. Él es tu proveedor. Él domina sobre todo. Él es el dueño de todo. Entonces, ¿de quién es mi dinero y mis bienes materiales? No son míos, son de Dios. Yo los administro nada más. Entonces, cuando yo logro entender que todo es de Dios, me empiezo a dar cuenta que es una actitud bastante absurda e inmadura pensar que las cosas son mías y que me las quiero dejar y que no quiero darle a Dios, porque de todos modos todo es de Él y Él es el que me está haciendo tener esas cosas. Entonces, ¿cuánto debemos dar? La primera vez, ojo, la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia no es con Moisés. Esto es para los que dicen que el diezmo está obsoleto porque es de la ley de Moisés y ya no estamos bajo la ley. Bueno, pues les tengo una sorpresa. La primera vez que alguien da un diezmo es Abraham. Y ustedes pueden leer la historia en Génesis 14. Abraham rescata a Lot, su sobrino, que fue capturado por los reyes que atacaron Sodoma y Gomorra. 5 reyes bajo la guía de Kedorlaomer. Los capturan, los toman cautivos y Abraham va y los rescata y libera y rescata las riquezas que se habían robado de Sodoma y Gomorra, porque acuérdense que Lot vivía en Sodoma y Gomorra, el sobrino de Abraham. Entonces Lot rescata el botín y el rey de Sodoma le ofrece que coja lo que quiera. Y Abraham dice, no cojo nada porque no quiero que sea la mano de un hombre la que me enriquezca, solo la mano de Dios. Pero él dice, pero el diezmo de este botín yo se lo voy a dar a Melquisedec. Melquisedec es un personaje que se ve en Génesis 14 y se menciona en Hebreos más adelante, misterioso, controversial. Pero el punto es que era un sumo sacerdote. Y en Hebreos se dice que Jesús era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec viene siendo tipo de Jesucristo. Y Abraham le da el diezmo a Melquisedec como acto de gratitud, como acto de adoración, como acto de agradecimiento por haberlo rescatado, por haberle permitido rescatar a Lot y por haberlo rescatado de la mano de los reyes que lo atacaron. ¿Sí? Entonces el diezmo empieza con Abraham, no con Moisés. Entonces es un principio bíblico. Obviamente después en la ley, cuando el pueblo sale de Egipto y Dios le da la ley al pueblo, Dios establece que el diezmo es para los levitas, para sostener a los levitas que eran los encargados del tabernáculo. Ahí sigue estableciéndose el diezmo como un principio bíblico. Pero el diezmo viene desde antes de Moisés. Y en Malaquías 3 del 8 al 10 es un pasaje que no voy a leer porque ya lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Que Dios dice, me han robado, me han estafado. Si traen los diezmos y las ofrendas a mi casa, al alfolí, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor. Ese pasaje ya lo conocemos y lo hemos visto muchas veces. Pero lo que quiero enfatizar es que una y otra vez Dios nos enseña que debemos diezmar. Si tú quieres sacar el 10%, bien. Si quieres sacar más, mejor. Pero es un principio bíblico, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento.
Y muchas veces, y voy a tener cuidado con esto, como cuando uno come pescado con espinas, hay que masticarlo despacito. Muchas veces entendemos este pasaje como el de Malaquías, como un pasaje condenatorio, y en realidad no era un pasaje condenatorio. Yo creo que el alcance de la maldición de la que habla Malaquías en ese capítulo no nos alcanza a nosotros, porque él estaba hablándole al pueblo judío bajo la ley de Moisés. Pero Dios lo que está diciendo es que como no había alimento en la casa y el templo estaba desolado y el templo estaba destruido, esto es después del cautiverio, entonces la presencia de Dios no estaba con ellos y sus vidas no eran bendecidas. Entonces va mucho más allá solamente de dar para que Dios me bendiga. Se trata de tener la actitud correcta, de suplir las necesidades de la obra de Dios, de suplir las necesidades de los siervos de Dios, para que la presencia de Dios repose en nuestras vidas y seamos bendecidos. Va mucho más allá solamente de dar. Y cuando hablamos de ofrendas, dice, es que no, yo no diezmo, yo solo doy una ofrenda. Pues les recuerdo que en el Antiguo Testamento el modelo de las ofrendas era un sacrificio. La ofrenda era algo que iba más allá de lo que ya yo tenía que dar. La ofrenda me tiene que costar. La ofrenda tiene que ser un sacrificio más allá de lo que yo puedo fácilmente dar. Entonces, si no te está costando, no es una ofrenda. Y ahorita vamos a hablar de eso. Deuteronomio 16:16 dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Dios siempre está esperando que llegues con algo. Quiere decir que Dios siempre va a permitir que tengas algo para dar. Sea tu diezmo o algo más allá de tu diezmo, que es una ofrenda, o sea una primicia, una semilla, que dices, esta es esto con lo que Dios me bendijo esta semana, el primer fruto de esta semana o el primer cheque que me pagaron este mes, esto se lo voy a dar a Dios y lo voy a sembrar como una primicia, como una semilla. Eso es ir más allá de lo que Dios está pidiendo. Avancemos varias ahí donde dice el rey David en 2 de Samuel 24. El rey David, que tenía mucho dinero y que podía hacer lo que quería porque era el rey, resulta que comete un gran error, hace un censo que Dios no le había indicado que hiciera porque quería envanecerse y saber cuánta gente tenía a su cargo. Pues resulta que Dios hiere la tierra con plaga y la gente se empieza a morir. Y David clama a Dios y el profeta, Dios habla a través del profeta y le dice, tienes que ofrecer un sacrificio y pedir perdón por lo que hiciste. Él busca un terreno donde ofrecer sacrificio y el dueño del terreno le dice, se lo regalo, rey, usted es el rey, yo le regalo el terreno. Y el rey David, que podía haber dicho, sí, está bien, soy el rey, dijo, no voy a ofrecer a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Entonces, si tu ofrenda no te está costando la mayoría del tiempo, algo no anda bien. Te tiene que costar. Dios sabe que tú te tienes que esforzar por el dinero que tienes, que te cuestan las cosas, que no nos llueven del cielo, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que es difícil, que es cansado, que no es fácil tener dinero, que no es fácil ganarse la vida. Dios lo sabe, pero también sabe que tú necesitas ser sacrificado, que tú necesitas sacrificar y decir, esto me costó, pero lo doy con alegría y lo doy con amor. Ahí está la bendición, igual que hizo el rey David. Marcos 12:41, la viuda. Todos los fariseos llegaron y depositaban sus bolsas de dinero y se pavoneaban de que daban mucho dinero. No les costaba nada. Eran los más ricos de la época. Eran los religiosos y los políticos, tenían mucho dinero. Pero llegó una viuda, que en ese tiempo las viudas eran, como decir los indigentes, porque no tenían a quién recurrir. Y depositó las únicas 2 moneditas que tenía.
Por eso es que Dios, y Jesús dijo, esa dio más que los demás. Por eso Dios no se fija en la cantidad, Él ve tu corazón y lo que te está costando hacerlo. Y Él valora ese esfuerzo. Eso es una ofrenda, algo que te cuesta, que haya que sacrificar, que algo se tenga que morir adentro un poquito y tenga que doler. Esa es la ofrenda que Dios pide, ese es el corazón que Dios pide. Para terminar, nada más quiero mencionar dos cosas. Dos cosas. Primera de Corintios 16:2. Son dos aspectos muy prácticos de cómo debemos dar. Primera de Corintios 16:2. Consejos prácticos. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto es Pablo hablando de cómo se recogen ofrendas. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer para aprender a ser generoso? Consejos prácticos. Cada primer día de la semana, ¿qué quiere decir? Periódicamente. Es algo que tengo que hacer periódicamente, ¿verdad? Como ir al dentista, ¿verdad? O como ir a la feria, periódicamente, hay que ir todas las semanas porque si no se acaba la verdura, o al súper, o a la pulpería, no sé dónde va. Periódicamente, entonces es algo que tengo que hacer disciplinadamente. Tengo que agendarlo, calendarizarlo y decir, tal día me toca dar. O los domingos, lo hacemos los domingos por lo general, pero tiene que estar en nuestras agendas. Así como está los pagos de la escuela o la compra del súper o de la verdura, lo que quieras, tienes que hacerlo. Entonces Pablo dice, de forma muy práctica, cada primer día de la semana, ¿qué dice después? Cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ofrenda y el diezmo y la generosidad es personal. No es que mi papá da por mí o mi esposo da, no, es personal. Todos tenemos que apartar algo, ¿sí? Y si no tengo ingresos económicos, no importa, porque Dios te ha bendecido con algo. Tienes que aprender a dar algo de lo que tienes. Si es tiempo, será tiempo, pero tienes que aprender a darlo, ¿verdad? Si es conocimiento, si es un servicio, si es cocinar, lo que sea. Pero periódicamente, cada uno de vosotros, el dar es personal, ¿verdad? Igual que la salvación. Ponga algo aparte, ¿verdad? Hay que separarlo. Los que reciben dinero, los que tienen ingresos, dicen, hay que separarlo. No lo deje para el final porque se come la plata. Sepárelo. Periódicamente, personalmente, separarlo. Y según haya prosperado, dice Pablo, o como decían Corintios, como propuso en su corazón, cada quien según su capacidad. A nadie se le está exigiendo que dé más allá de su capacidad. Y si el Espíritu lo inquieta a dar más allá, pues eso es un sacrificio, es una ofrenda. Pero es algo que hay que separar. Y algo importante, hay que programarlo, hay que presupuestarlo. No podemos venir a la casa de Dios y decir, ay, ¿cuánto voy a dar? A ver, ¿qué ando? ¿Monedas? No, un billete, ¿cuánto ando? No andan 1,000 pesos ahí para dar. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted piense lo que va a dar y diga, esto es lo que voy a dar porque esto es lo que Dios puso en mi corazón y uno lo programa. Es como hacer la tarea con bonita letra. No es solo el dar, el billete de 10 o el billete de 5 o el billete que usted quiera. Es hacerlo con cariño, hacerlo con amor. Ok. Y Mateo 6 dice que tu mano derecha no sepa lo que haga tu mano izquierda, siempre en secreto. ¿Qué quiere decir en secreto? Que Dios libre me vean. No, que yo no tengo que andar alardeando de lo que doy, porque no es para alimentar mi orgullo y para que vean qué carga que soy, es porque de mi corazón quiero ser generoso, así como Dios ha sido generoso conmigo. ¿A quién le debemos dar? Bueno, no voy a extenderme mucho en eso, pero hay muchos lugares para dar. En primer lugar, a la casa del Señor. Los siervos que se paran acá, el pastor Warren que se para acá, están dedicados a la obra del ministerio. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que nosotros debemos hacer partícipes de toda buena obra a los que nos alimentan espiritualmente. Entonces tienes que traer tu ofrenda aquí para suplir las necesidades de esta casa. También es importante
que seas generoso con tu familia cercana. Porque ¿qué ganas con ser muy generoso y que me vean que yo doy ahí y tu familia está en necesidad? Claro, con cuidado, porque a veces la gente se aprovecha. Pero que el Espíritu Santo te guíe y tienes que aprender a ser generoso con tu familia también, con los que tienen necesidad cerca tuyo y con los que tienen necesidad cerca tuyo, con tu familia espiritual acá. Entonces, a la casa del Señor, a mis hermanos espirituales y a mi familia carnal, ¿verdad? Y en tercer lugar, a los pobres. Esto es importante. Jesús siempre ofrendó a los pobres. Y nosotros podemos buscar causas justas, bien organizadas, en regla, correctas, ¿verdad? Para donar, para ayudar. Siempre es importante ayudar a los pobres. Había una regla, una ley en la ley de Moisés, en el pueblo de Israel, que cuando recogían el trigo y cuando recogían los frutos, lo que caía a la tierra, que se salía o que se les caía a la tierra de la cosecha, se dejaba ahí para que las viudas y los pobres pudieran coger. Entonces, el Señor siempre nos ha enseñado que tenemos que ser generosos con los que más necesitan. Entonces, mi consejo hoy es que programes tu ofrenda, que programes tu diezmo, que hagas un buen presupuesto de cuánto puedes dar y empiezas a ser generoso. Y esto es como todo, cuando uno empieza a orar, empieza con 5 minutos, 10 minutos, y si lo sigues haciendo, es como hacer ejercicio, de repente te das cuenta que estás orando 1 hora y se te pasó el tiempo. La generosidad es igual, empieza con poco. Esfuérzate, va a doler como cuando uno empieza a hacer ejercicio, duele al principio, pero después el cuerpo lo logra. Así tu espíritu va a lograr ser generoso. Entonces mi motivación hoy es que seas generoso, que aprendas a dar, que aprendas que para Dios esto es importante, que esto es tan importante como las otras disciplinas espirituales. Padre bendito, te pido que inclines tu rostro. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña las verdades de tu reino, Señor. Te doy gracias porque nos enseñas a ser generoso, pero sobre todo, Señor, te damos gracias porque tú has sido generoso con nosotros. Tú has sido fiel con nosotros, Señor. Tú te diste, Señor, en esa cruz. No te importó, Señor, venir y morar entre nosotros. No te importó tomar forma de siervo, hacerte hombre, despojarte de tu grandeza, de tu reino, Señor, para traernos la salvación. Cuán grande amor tuviste, cuán grande generosidad tuviste. Que esto, Señor, sea una rema en nuestras vidas hoy. Que podamos ser generosos, Señor, hacia ti, hacia tus siervos, hacia nuestra familia en Cristo, hacia los que necesitan más. Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, cale en los corazones y se haga vida. Que estos consejos prácticos se hagan vida, Señor, y que podamos, Señor, entrar en el ciclo de tu bendición, Señor, y podamos dar. Y tú nos harás sobreabundar para seguir dando a otros que necesitan y que tu reino se extienda, Padre, en el nombre de Jesús.